Fantástico. Estamos en Lucas 20. Lucas capítulo 20. ¿Quién es Jesús de verdad? Esa es la pregunta. Es la única. Es la pregunta que es la diferencia entre la vida y la muerte. No es la pregunta bautista, metodista, pentecostal, presbiteriano. No, es ¿quién es Jesús de verdad? No es cuál iglesia es mejor, que esto, que no, que nosotros, que ellos. No. La única pregunta que vale, ¿quién es Jesucristo de verdad? Y aquí estamos en Lucas 20, estamos hablando de los últimos días de la vida terrenal de Jesucristo. Y en estos días ya todo está bien claro, que se trata de Jesús contra la religión organizada. Y cuando digo esto, por favor, no estoy aquí para criticar la iglesia como Dios quiere. Estoy hablando de lo que pasa cuando hombres que han de ser líderes llegan a pensar que tienen todas las respuestas y que pueden ejercer autoridad sobre la gente, controlar, manipular y todo esto. Y honestamente, puedo ser honesto, una de las razones que mi mente está corriendo por todo lado es porque he recibido en los últimos 2 o 3 días tantos mensajes por Facebook, personas en América Latina, aquí en los Estados Unidos, quejándose de pastores que han de saber mejor, que quieren controlar, que predican de niñerías, estupideces, hablando de lunas rojas, de esto que el otro, y controlando, manipulando a la gente. Por eso digo, lo mismo está pasando en la vida de Jesucristo. Como dice la Biblia, no hay nada nuevo. Lo que es lo que ha sido y lo que será. Y aquí estamos en la etapa final del ministerio de Jesús. Y Él sabe que dentro de muy poco le van a matar. ¿Quién? Los líderes. Los líderes de su pueblo Israel le van a entregar a los romanos van a poner los clavos y todo esto, porque no es culpa de los romanos ni los judíos, es culpa de la raza humana caída que tiene un problema con el pecado. Y desafortunadamente hasta el día de hoy, esta naturaleza humana sigue como una plaga. Pero está bien porque Dios también tiene su plan. Y desde un principio Dios ha estado trabajando en este plan. Por varios días el Señor Jesús ha estado enseñando en el templo en Jerusalén. Y los fariseos fundamentalistas lo ven como una amenaza a su control, su influencia sobre las masas. Y por eso han procurado hacerle caer en sus propias palabras. Pero él eficazmente deshace sus intentos legalistas de obtener posición y poder sobre el pueblo para manipularlo y controlarlo. Y como si fuera una lucha de relevos, los saduceos, una secta más liberal y aceptada que los fariseos, ven una oportunidad de abochonar a Jesús y establecen su punto de que les parece absurdo creer en una resurrección física. Y mientras tanto Jesús de igual manera los pone contra las cuerdas y los deshace por completo, es lo que vamos a ver. El Señor les va a enseñar cómo es que las mismas escrituras que ellos mismos profesen creer no dan otra alternativa más que aceptar que hay una resurrección física. Y ahora en todo el debate que ha sucedido hasta este punto, Jesús con mucha paciencia ha recibido sus preguntas, sus ataques y todo esto. Pero ahora lo que vamos a ver esta noche, todo está cambiando. Porque ahora
Jesús va a hacer las preguntas. Y Jesús va a demandar respuestas. Es muy interesante lo que pasa. En cualquier evento deportivo, nunca se gana a base de pura defensa. Qué bien tener una buena defensa, pero siempre es necesario anotar algunos puntos. Y no como en el fútbol, en la vida, empatar no vale nada. Es ganar o perder. Empatar ni un punto en la vida. Así que vamos a ver lo que Jesús hace esta noche. Estamos en Lucas 20, el versículo 41. ¿Y qué pasa ahora? Jesús toma la ofensiva. Lucas 20, versículo 41. Entonces él, Jesús, les dijo a los líderes religiosos: no puedo hacer demasiado énfasis en este punto. Está hablando con los líderes religiosos, fundamentalistas, modernistas, y cada uno dice creer las Escrituras. Dice el Señor: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, y aquí está citando el Salmo 110 y vamos a examinarlo un poco más adelante. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Ahora, muchas veces en el occidente, al leer estas palabras, decimos: qué bien, qué interesante. Pero no captamos la fuerza de estas palabras. Y lo que queremos hacer esta noche es entender precisamente eso. Uno puede evadir los golpes del oponente de manera eficaz, pero como dije, para ganar el combate es necesario lanzar algunos golpes que conectan. Y en términos de la fe, no seamos conocidos por las cosas a las cuales nos oponemos. Y muchas veces en las iglesias así es. Estamos en contra de esto, que el otro, que no sé qué. Que... Mejor ser conocidos por aquellas cosas por las cuales estamos dispuestos a morir. Las cosas importantes. Las cosas que de veras son cosas de importancia eterna. No, en esa iglesia dan la Santa Cena cada semana y en la otra cada mes y bautizan así, no así. Momentito. Sí, el bautismo es importante, claro que sí. La Santa Cena sí, establecido por el mismo Señor, pero estamos perdiendo de vista el mensaje. ¿Qué significan? ¿Qué quiere decir el Señor? No es darnos una excusa para pelear entre nosotros mismos. ¿No es el Señor que dijo que por eso conocerán que sois mis discípulos? Por el amor que tenemos unos para con los otros. Ahora, aclaración. No buscamos ganar ni vencer a nadie. No es la misión que tenemos. Ni siquiera queremos convencer a nadie de nada. No es la misión. Sencillamente somos testigos de Dios. Punto. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que Dios ha hecho para mí. Si quieres creer, bienvenido. Si no, respeto tu opinión. Adelante. Y si algún día tienes interés, aquí estoy. Nuestra misión no es ganar, es testificar. No gritando y todo, no, simplemente contando
lo que el Dios Todopoderoso ha hecho en nuestras vidas, punto. No necesariamente en una campaña evangelística, aunque está bien, aunque no tiene nada de malo, no a través de algún programa especial, ni predicando en la calle. Más que nada, es viviendo la vida de Cristo en el poder del Espíritu Santo, donde vivimos, donde trabajamos, estudiamos, compramos, vendemos, siendo la iglesia. Y como he dicho tantas veces, la iglesia no es algo a la cual asistimos. No vamos a la iglesia. La Biblia dice, somos la iglesia. La palabra quiere decir asamblea. Quiere decir congregar. Y aquí estamos esta noche, iglesia. ¿Por qué? Porque nos congregamos. Y cuando salimos, siempre somos iglesia. No es una cosa que la hacemos 2 o 3 veces a la semana, no, es lo que somos, es lo que vivimos. ¿Y por qué? Tiene que ver con quién es Jesucristo de verdad. No tiene que ver con cuál iglesia tiene razón, no, tiene que ver con quién es Jesucristo de verdad. Ahora, Jesús empieza a hacer preguntas. Y observemos lo que sucede y cómo es que Jesús toma la ofensiva. Y a propósito, en el proceso vamos a ver algunos principios magníficos para compartir nuestra fe. Brevemente, primer principio, no te dejes atrapar por preguntas que carecen de significado eterno. La vez pasada vimos esta pregunta absurda de los fariseos. Si un fulano se casa con ella y muere, y su hermano se casa con ella, y después él muere, y su hermano, y hasta el séptimo, y entonces en la resurrección, ¿de quién es esposa? En serio. En serio. Y por supuesto, estos saduceos que están haciendo la pregunta ni creen en la resurrección. Quieren atrapar a Jesús. Y Jesús no contesta. Él dice, ni entienden las Escrituras ni su poder. Y entonces regresa a lo que es la resurrección. Nadie llega al cielo por haber sido convencido en una discusión. Escúchenme. Nadie llega al cielo porque tú le has convencido de algo en una discusión. No sucede. Tú puedes decir que, yo gané el debate, y el otro tipo está saliendo y está hablando consigo mismo de por qué él tiene la razón. Así somos. Sí, claro que tienes razón. Sí, cómo no. Pero lo que yo quise decir... Y cuando operamos en ese mundo, no pasa nada. En realidad, nadie sale perdiendo en un debate. Ahora, en lugar de dejarte atrapar, mejor pon a los demás en un camino al autodescubrimiento por medio de hacerles preguntas acertadas. Y es precisamente lo que Jesús hace. ¿Cuántas veces hemos visto a Jesús cuando le hacen estas clases de preguntas absurdas que no tienen nada que ver? ¿Qué hace el Señor? Les hace una pregunta. No contesta, les hace una pregunta. Bueno, cuéntame, tú, ¿qué? Ahora, número 2. Siempre lleva la discusión de regreso a los asuntos verdaderos que son eternos. No, es que este tipo se casa con fulana y entonces él muere, su hermano que hasta el séptimo y... ¿Y qué hace el Señor? Dentro de poco, ¿de qué está hablando? No de quién es esposa en el cielo, Él está hablando de qué? La resurrección, que ellos niegan. Tercer lugar, siempre usa las Escrituras como norma para evaluarlo todo,
lo que en verdad dicen. Y aquí Jesús presenta un desafío a la capacidad de interpretar las escrituras que tienen estos líderes religiosos. Y número 4, y lo más importante, siempre lleva la discusión de regreso a Jesucristo. Porque la única pregunta que vale, ¿quién es Jesús de verdad? Y de esto se trata este pasaje. Todo argumento y toda la vida depende de la identidad de Jesucristo. Las Escrituras se encuentran en el corazón de todo debate sobre la identidad de Cristo. Y vimos esto la vez pasada. Dios habló y con ello la creación existió. Jesús se llama el Verbo de Dios. El primer ataque del diablo contra la raza humana en Génesis capítulo 3 consistió en tomar las palabras de Dios fuera de su debido contexto y torcerlas desde un principio. Y sigue hasta el día de hoy. En vez de decir, ¿qué dijo Dios y por qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué dijo de verdad? Muchas veces hasta nosotros, porque yo también soy líder religioso, no soy mejor ni peor, soy un ser humano, pero muchas veces nosotros queremos usar las Escrituras torciéndolas para establecer nuestro punto. En vez de decir con humildad, bueno, vamos a ver qué dijo Dios y cuáles son los ajustes que tenemos que hacer en nuestras vidas para estar de acuerdo con los principios eternos que podemos ver en la Biblia. El Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y en 1 Corintios 15, no hay que buscarlo, pero en 1 Corintios 15, versículos 1 al 3, Pablo define el Evangelio. ¿Y qué dijo? Que Cristo murió y fue sepultado según las Escrituras o conforme a las Escrituras. Y que resucitó al tercer día, que conforme o según las Escrituras. Y Pablo dijo, estas son las buenas nuevas que tenemos que compartir. Y lo que hace Cristo en esta ocasión, Él lleva a sus contrincantes a las Escrituras. Y aquí, honestamente, yo al menos estoy pensando, Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué desperdiciar tu tiempo? Estos tipos tienen los corazones endurecidos. O sea, tienes pocas horas que te quedan. ¿Qué estás haciendo? Luchando con ellos. Así pienso yo. Porque a veces me frustro cuando viendo lo que muchos hacen en el nombre de Él, pero el Señor aquí está luchando con ellos, pero los lleva a las Escrituras para contestar esta pregunta. ¿Quién es el Cristo de verdad? De verdad. Jesús pregunta, ¿por qué los escribas dicen que el Cristo o Mesías, las dos palabras quieren decir lo mismo? Mesías viene del hebreo, Cristo viene del griego, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero las dos palabras quieren decir lo mismo. Mesías, Cristo, quieren decir el ungido, punto. El ungido que había de venir, prometido por los profetas en el Antiguo Testamento y realizado a través del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor está haciéndoles esta pregunta y dice el versículo 41 que leímos hace poco, Él les hace la pregunta, ¿cómo es que dicen los profetas que el Cristo, el Mesías, es hijo de David? ¿Cómo pueden decir, en otras palabras, que el Cristo es el hijo de David? Ahora,
ven lo que Cristo está haciendo. Porque en el Antiguo Testamento hay muchas, pero muchas referencias que hablan del Mesías como hijo de David. Y muchas veces hasta el día de hoy en las iglesias hablamos de, Cristo, hijo de David. Y muchas veces ni pensamos en lo que quiere decir. Ahora vamos a pensarlo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los profetas dijeron que el Mesías, el Cristo, sería hijo de David. Esta frase se dice 5 veces tan solo en el Salmo 89. También Amós 9, también Miqueas capítulo 5 y más ejemplos que podríamos alistar. Todos afirmando que el Cristo es hijo de David. ¿Por qué dice Cristo esto? ¿Por qué comienza esta plática diciendo esto? Les digo por qué. Porque todos están de acuerdo. Todos. No, los fariseos, los fundamentalistas, de acuerdo. Sí, Cristo es el hijo de David, claro que sí. Y los saduceos, por el otro lado, también están de acuerdo. Nadie podría decir que no. Todo el mundo, cualquiera que sea la denominación, cualquiera que sea la sinagoga, cualquiera que sea el líder, el religioso, todos estamos de acuerdo. Cristo es hijo de David. Ahora, debes saber algo. Y a veces esto es una sorpresa para personas hoy en día. Pero debes saber que ninguno de los presentes, fariseos, saduceos, creía que el Mesías sería más que un hombre. Nadie. Ni pensarlo. Un buen profeta, un líder nacional, un hombre espectacular y muy bueno y puro. Ninguno de estos líderes, fariseos, saduceos, escribas, nadie pensaba ni por un segundo que el Mesías sería Dios encarnado. Nadie. No se enseñaba, no se pensaba, no se hablaba. No fue una opción. Ni siquiera como especulación. ¿Crees que posiblemente el Cristo podría ser una forma de Dios o algo así? Nadie lo tenía en mente. Así que Jesús, en toda su sabiduría, los está preparando para el golpe con este hecho, con el cual todos, cada persona presente está de acuerdo. ¿Por qué dicen los profetas, las escrituras, que el Cristo es hijo de David? Y entonces, a continuación, Jesús los lleva al afamado Salmo 110. Ahora, el Salmo 110 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Y cada uno de estos religiosos sabía de memoria el Salmo 110. Vamos a ver Lucas 20, versículo 42. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, y en aquel entonces no tenía que decir el Salmo 110 porque todos lo habían memorizado. No solamente el 110, sino todos los salmos. Y para llegar a este nivel de religiosidad, la gran mayoría habían memorizado todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. No tenían televisión, no tenían internet, no tenían cine. Así que por eso estaban para memorizar la Escritura. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Les aseguro que en este momento muchos decían, amén, amén, así sea, porque está citando la Escritura, que todos habían memorizado. Examinemos el Salmo 110 en su contexto, por favor. El Salmo 110,
Solamente son 8 versículos. Vamos a ver lo que dice. El Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, aquel sacerdote en los días de Abraham, que es un cuadro, un símbolo, tipo de Jesucristo. Luego dice en versículo 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, buscará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ahora todo y todos están totalmente de acuerdo en que este salmo fue escrito por David. En todos estos religiosos doctores de teología no había nadie que pensaría en otro autor o que fuera un fraude o algo así. No, nadie. Y todos, saduceos, fariseos, escribas, todos están de acuerdo que este salmo es mesiánico. Es decir, un salmo mesiánico es un salmo que profetiza, que echa una mirada al futuro en cuanto al Mesías. Todos estaban de acuerdo. Todos. Y como digo, este salmo es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Ahora, miren lo que Cristo está haciendo. Está hablando y diciendo una cosa y todos están de acuerdo. Sin embargo, el avión en el cual viajan se está desplomando del cielo. Y ellos no lo saben. Todos comprenden que en el Salmo 110, cuando dice que Jehová, y Jehová, saben ustedes, para los judíos, Yahweh, como decimos, Jehová es una forma de comunicar Yahweh, porque los judíos hasta el día de hoy no pronuncian ese nombre. El nombre con el cual Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. ¿Y quién diré que me está enviando? Yo soy Yahweh. Y por temor, cuando se tradujo la Biblia al alemán, inglés y todo esto, comenzaron a usar la palabra Jehová. Es simplemente agregar vocales a los consonantes Yahweh. En hebreo no usan vocales, solo consonantes. Entonces, para no pronunciar ese nombre y pensar que Dios los iba a juzgar desde el cielo, decían Jehová, Yahweh. Éxodo 3, el nombre que Dios le dio a Moisés. Todos están de acuerdo. Todos. Ahora, Yahweh está hablando, dice David, a mi Señor. Fíjense, Yahweh, Jehová, dice a mi Señor. La palabra Señor es la traducción de la palabra Adonai en hebreo. Adonai quiere decir otra forma para decir Mesías. Y todo el mundo estaba de acuerdo. Jehová dijo a mi Señor, a mi Mesías, a mi Cristo. Y le promete que Él, Adonai, Mesías, triunfará sobre sus enemigos y que pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. 2 veces se lo dice. Precisamente como Josué venció a los reyes enemigos en Josué capítulo 10 y hizo precisamente esto físicamente, literalmente. Entonces Yahweh
está diciendo Adonai, Mesías, harás lo mismo a tus enemigos. Ahora, no solo eso, sino que todos comprenden que este Adonai es el Mesías. Porque entonces se dice de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora nosotros hoy día, 2000 años después de Jesús, mirando hacia atrás, escuchamos esas palabras. Pues sí, claro, es Cristo, Jesús, claro que Dios en la carne. Ellos ni idea tienen. No tienen ni sospecha. Porque como digo, nadie hubiera pensado que el Mesías sería más que un hombre. Un hombre común y corriente, bueno, profeta, ungido, especial, quizá como la Madre Teresa o algo así, quién sabe. Entonces, viene el golpe de knockout. Pero si David es el autor, y aquí tenemos el golpe, versículo 44. David pues le llama Señor. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo entonces es su hijo? David es el escritor, todos están de acuerdo. De modo que cuando dice mi Señor, Adonai, Mesías, está hablando de su descendiente. Entonces la pregunta, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Ahora, lo que no entendemos muchas veces en el occidente, en aquel tiempo, en aquella cultura, y hasta el día de hoy, en el norte de África, en el Medio Oriente, en Palestina, la misma cultura, ningún hombre de esta región del mundo, en aquel entonces, ni hasta el día de hoy, se le ocurría llamar a su hijo con el título Señor o Adonai. En esa cultura de honor y vergüenza, llamar a su hijo Señor, Adonai, sería la vergüenza más grande del mundo. Impensable. Cualquier habitante del Medio Oriente de aquella época o el día de hoy, de inmediato, captaría las implicaciones profundas de esto. Pero si verdaderamente queremos ver una afirmación impresionante, pasmosa, es esta. Jesucristo es el Hijo de David y es, fíjense, el Señor de David. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Jesucristo es el Hijo de David. Sí, claro, de acuerdo. Entonces, ¿cómo es que David le llama Adonai, Señor? Están atrapados. Porque ellos mismos saben que no hay manera de que el Mesías sencillamente sea un hombre o un profeta poderoso. Nunca se les ha ocurrido. En toda su teología, habían pasado por alto lo más obvio de la Escritura. La Escritura más citada. Porque citan la Escritura con tanta frecuencia que ni piensan en lo que quiere decir. Y no tienen respuesta. Atrapados. No tienen por dónde. Paralizados. Mudos. Y el mensaje es sencillo. El Mesías es descendiente de David y también
es Dios en forma humana. No hay otra opción. Y ellos lo saben. Y por eso se callan. Y luego lo matan. Porque para ellos lo más importante, fíjense, es controlar al pueblo más que su teología. Y les digo que hasta en iglesias evangélicas hasta el día de hoy, o iglesias de cualquier índole, hay líderes desafortunadamente que llegan a lo mismo. De repente un día es más importante controlar, manipular, que ser fiel a lo que dice la Biblia. Escuché esta semana la historia de un tipo que como pastor controla tanto a las personas en su iglesia que hasta les prohíbe dejar comida en sus platos. En cualquier lugar. ¿Quién le da a un pastor el derecho de decirle a sus felices congregantes que no pueden dejar comida en su plato? ¿Me está viendo? ¿Y eso qué tiene que ver? Y unos meses después viene otra vez y dice, ahora tenemos que dejar comida en el plato, porque si no, la comida es para los demonios y entonces ellos comen la comida para no molestarte. En serio. Estas son las preguntas que me hacen, por eso estoy así como estoy. Y me dicen, ¿qué hago? Salir de esta iglesia lo antes posible sin pensarlo dos veces. Que Dios nos perdone. El mundo que no conoce al Señor Jesús tiene tanta necesidad y con todos sus problemas, y en la iglesia estamos hablando de estas cosas. Son los fariseos y saduceos de hoy. Y si no fuera por la gracia de Dios, ahí estamos nosotros. Lo que digo, no somos mejor, no somos peor, somos todos seres humanos. Y si no fuera por la gracia del Señor, ahí vamos nosotros. Yo puedo pensar, ya tengo tantos años de predicar y ser pastor, yo puedo pensar años atrás las cosas tan ridículas que he dicho yo, inocentemente. Pero por eso vamos creciendo, por eso vamos aprendiendo más y más cada día. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia de verdad? El otro hecho que no pueden negar, Jesús es el Hijo de David y las multitudes le han llamado por ese nombre a Jesús. Y ninguno de ellos quiere negarlo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿qué decía la muchedumbre? ¡Aleluya! Hijo de Dios, citando este mismo salmo. Bueno, muchachos, si el Mesías es hijo de David, y David sin duda escribió estas palabras, dígame, ¿cómo es entonces que David, el padre David, el rey David, le llama a su Señor? Les queda solamente una opción: entregarlo a ser crucificado. Eso o decir que estamos equivocados, lo cual no van a hacer. Y el asunto básico: ¿quién es Jesús? Interesante que ellos, los fariseos, los saduceos, los judíos de aquella época, llevaban genealogías rigurosas. Y si fuera posible demostrar lo contrario, lo harían. Pero no les fue posible, porque todos saben quién es Jesús de Nazaret, hijo de José,
hijo de fulano, hijo de sutano, todo esto hasta David. Por eso es tan importante estas genealogías tan aburridas que comienzan Mateo y Lucas. Nadie lo puede negar. ¿Saben quién es? Ajá, y si yo soy hijo de David, que todo el mundo dice, ¿cómo es que el rey David me llama a mí Señor Adonai? La famosa cita del inglés C.S. Lewis, aquí vale la pena compartir. Aquí procuro impedir, dice, que alguno diga esa afirmación realmente imprudente, que otros frecuentemente dicen de él: estoy listo para aceptar que Jesús era un gran maestro moral, pero no acepto su aseveración de ser Dios. Y dice Lewis, eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fuera meramente un hombre y que dijera las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, o sería un lunático al mismo nivel de uno que afirma ser un huevo hervido, o por otro lado sería el mismo diablo del infierno. A usted le toca decidir. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o de lo contrario, era un loco o algo peor. Usted podrá considerar que fue un necio, podría escupirle y matarle por considerarle un demonio, o podría postrarse a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengamos con disparates condescendientes de que Él fue un gran maestro humano. Esto no nos ha dejado tal alternativa. Y esto ha sido a propósito. Jesús no es un producto del consumo para que lo usemos. Es Dios. Y merece nuestra adoración y obediencia. Muchas veces, y como digo, cuando hablo de la organización o la religión organizada, no estoy hablando de muchas, hay muchas iglesias muy buenas en esta ciudad, en este país, en este mundo, por favor que sí. La iglesia fue invento de Dios. Pero me refiero a lo que pasa cuando nosotros, seres humanos, elevados por el orgullo, el deseo de controlar, manipular, cuando pasamos esta línea y llegamos a eso, verdaderamente le conocemos como Señor. Son esos mismos religiosos que le van a entregar a ser crucificado, que dicen creer cada palabra de las Escrituras. Si Él es quien dice ser, Dios hecho hombre, entonces Él es que manda. Yo como pastor, Marco como pastor, nosotros no tenemos derecho de decirte cómo vivir tu vida. No tenemos derecho de decir que si dejas comida en tu plato, que es un pecado, que tienes que dejar comida para el demonio, por favor. No tenemos derecho de decirte con quién casarte, no tenemos derecho de decirte nada. Si vienes a la iglesia, bienvenido. Si no vienes a la iglesia, no te vamos a decir que Dios te va a dar cáncer o algo así. Porque no tenemos este tipo de control, por favor. Y el día que uno de nosotros o algún otro diga tal cosa, por favor, háganos el favor, Dios también, el reino de Dios, que nos corran. Porque hay demasiados en este mundo que están dañando el nombre de Cristo Jesús. Y todo lo demás, las reglas, las leyes, la autoridad y todo esto pierde importancia si no sabemos de verdad quién es Cristo Jesús. Y Él tiene la autoridad, nosotros no.
Pedro no pierde nada de esto cuando predica el día de Pentecostés. Hacía poco que Pedro escuchó esta discusión entre Jesús y los líderes. Y en su prédica el día de Pentecostés terminó con las palabras de Pedro. Hechos 2:29. Vosotros, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De esto se trata. Si lo conoces, Él merece nuestra adoración y obediencia. Si no lo conoces, hoy mismo sería buena oportunidad para hablar con alguien. ¿Cómo puedo conocerlo? Padre Santo, este pasaje, no sé, Señor, este pasaje me toca en el alma, me toca en el corazón. Pienso en las muchas veces, Señor, que voy en mi propio camino haciendo mis propios planes y de vez en cuando no lo tengo presente en mi mente. ¿Quién es Jesucristo de verdad? Señor, perdóname. Soy hombre débil y no puedo hacer nada sin tu poder, sin el control total de tu Espíritu Santo en mi vida. Señor, te suplico que podamos compartir con los demás, no la grandeza de nuestra iglesia, sino la grandeza de nuestro Salvador. Te suplico que dejemos de invitar a la iglesia y que comencemos a invitar a ser la iglesia. Unirse con nosotros siendo la iglesia para proclamar a aquellos que todavía no han escuchado el evangelio tan glorioso, magnífico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.